Buenas noches, amados hermanos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y amigos que se conectan a esta hora. Sean todos bienvenidos a nuestros cultos especiales de Semana Santa de este día, martes 4 de abril del año 2023. Les saluda su hermano Horacio Ulises Barrios Osorio. Un saludo fraterno a la distancia. Hermanos, quiero que me acompañen, por favor, para dedicar este culto a nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, Padre de la gloria, te damos infinitamente las gracias por un día más de vida, por todo lo que usted hizo hace 2000 años y lo que sigue haciendo en la actualidad. Gracias por ese amor inagotable, el sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Dios Todopoderoso, bendice este culto, que usted lo dirija, que nos guíe a través del Espíritu Santo, que sea de gran bendición, edificación y comunión, que todo lo que se va a realizar sea para su gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús depositamos este culto. Amén. Queridos hermanos, vamos con la lectura bíblica. Quiero que me acompañen, por favor, y que a continuación se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 26 al 27. La palabra de Dios dice así. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Que Dios bendiga su santa palabra. Hermanos, continuando con el programa, tenemos el mensaje continuamos con la información. Disculpen, hermano. El himno de Celebremos su Gloria, acompañemos gozoso a nuestro coro. Adelante, Dios les bendiga. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 166, titulado Maravilloso es el gran amor. La carta a los Efesios 2:7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros su gracia en su bondad. Entonemos al Señor con gozo. Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fin. Grande, sublime, inmensurable amor por mí murió el Salvador. Celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó, por rescatar al pecador. Misericordia inmensa él mostró. Por mí murió el Salvador.
Hermanos, favor tomar nota, que a continuación les voy a dar la información de la semana, que dice así. Los invitamos a los cultos de Semana Santa con las siguientes palabras. Toda la semana hasta el sábado 8 de abril del año 2023 tendremos las transmisiones vía Zoom con un horario de las 6 de la tarde. Cuarta palabra, la palabra de soledad y desamparo, día miércoles 5 de abril. Quinta palabra, la palabra de necesidad de sustento físico, día jueves 6 de abril. Sexta palabra, la palabra del cumplimiento, día viernes 7 de abril. Séptima palabra, la palabra de la completa expiación, sábado 8 de abril. Y finalizamos el domingo 9 de abril con el tema Resurrección, primera parte, en la jornada de las 9 de la mañana. Y la segunda parte en la jornada de las 11 de la mañana. Les motivamos a todas las damas a asistir al evento de mujeres. Se celebrará, si Dios quiere, el sábado 22 de abril del año 2023, con un horario 4 de la tarde, en las instalaciones de nuestra iglesia. Estaremos abordando el tema Vestida para triunfar, con el versículo clave Proverbios 31, versículo 25 al 26. Tendremos como invitada especial a la hermana Sara Vázquez de la Iglesia Bíblica Hogar Ágape, junto a su esposo, el pastor Roger Guardado, quien nos brindó el mensaje del primer desayuno de caballeros, el recién sábado 18 de febrero del año 2023. Ha colaborado en predicación, consejerías, campamentos y devocionales para jóvenes y adultos en algunas instituciones de educación media e iglesias locales de la capital. Los esperamos. Traigan sus invitadas, tendremos transporte gratis. Favor tomar nota. Seguimos, hermanos, a continuación, prepararnos con nuestros corazones dispuestos, nuestra Biblia y libreta de apunte. Tenemos a nuestro hermano Dani Raudales con el mensaje La palabra del deber irrevocable, texto clave Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 26 al 27. El tiempo es suyo, hermano. Dios les bendiga grandemente. Adelante. Buenas noches, hermanos. Qué bueno verles nuevamente. El Señor nos da estos medios para poder llevar su palabra. En esta ocasión tenemos la tercera palabra, la palabra del deber irrevocable, de las 7 palabras que el Señor mencionó o expresó en la cruz del Calvario. Pero antes, oremos. Padre amado, te damos gracias porque nos permites un día más, Señor, de vida. Pero también, Señor, para poder aprender de ti, poder aprender esas expresiones que tú diste en la cruz del Calvario y que son vigentes, Señor, todavía para la iglesia de hoy en día. Te damos gracias en los méritos de Cristo. Amén. La lectura que nos acompaña, hermanos, para esta palabra la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del versículo 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta tercera palabra, hermanos, miramos cómo Cristo menciona a su madre y al discípulo amado, aquel que estuvo con él y se recostó junto a él. Él emerge como un amigo cercano y personal al Señor Jesucristo.
pero también encontramos el afecto y el cariño de Cristo hacia su madre que lo unen. Aunque en ese momento María estaba viendo el escenario más cruel en la vida de su hijo, pero que era necesario que él padeciera todas estas cosas por voluntad del Padre Celestial y su soberanía para beneficio no solo de María o de Juan, a donde es mencionado en este versículo, sino por todos nosotros. Cristo dirige su mirada hacia María y hacia Juan al momento de pronunciar esta tercera palabra. María estaba tan cerca de su hijo. En los momentos de dolor, de angustia, invadían su corazón, así como estuvo en las diferentes etapas de su vida, en su niñez, en su adolescencia. María llevó en el vientre a Jesús, el Mesías, siendo ella escogida por Dios y un instrumento de Dios. Vemos aquí cómo el apóstol Juan narra la presencia de ella en este versículo, no dejándola fuera, sino reconociendo su presencia en el Calvario. El Señor Jesucristo, aún estando en la cruz, no centró su atención hacia el sufrimiento que él tenía, sino que pensó en María, preocupándose por su seguridad social, mostrando un ejemplo de honra y una gran enseñanza para hoy en día y para la iglesia. Nos muestra que no debemos de desamparar a aquellos que necesitan de nosotros terrenalmente y que Dios por su gracia nos ha concedido una familia, padres o hijos. Además, el Señor Jesucristo era para María más que un hijo, era su Salvador, era su Señor, y María lo entendía muy bien. Vea conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 46 al 47. Nos dice así: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vemos en este versículo cómo María reconoce al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, no como otras religiones lo han puesto a ella, le han dado un puesto, sino el puesto que se merece nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de María. Jesucristo crecía y la angustia de María en su corazón era grande, pero todas estas cosas eran necesarias. Nos dice siempre el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y recordemos, hermanos, que a sus 30 años inició su ministerio, que desde la eternidad ya estaba trazado por el Padre. Ya había comenzado a desarrollar su ministerio desde muy niño, desde los 12 años, cuando estuvo él en el templo. Jesucristo no está respaldado por títulos académicos o credenciales religiosas o recomendaciones algunas. Su respaldo venía de lo alto del cielo, destinado por la soberanía del Padre, viniendo a cumplir con exactitud la ley y los profetas, quienes los anunciaron a él. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis, les dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Este es el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento, que se mostró en el Nuevo Testamento, y ahí lo vemos, trayendo salvación a toda la humanidad. A pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Jesús permaneció fiel. Nos muestra su amor infinito, un amor incondicional, un acto de amor que jamás será repetido en la historia. El padecimiento de Cristo en la cruz trajo a la humanidad esa reconciliación que nosotros no podíamos hacer, ni nadie puede hacer. Era necesario que Cristo padeciera en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos, nos dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay que entender entonces, amados hermanos, que Jesús murió por mentirosos, por hipócritas, por asesinos, por los que fracasan una y otra vez, por todos,
por raza, porque él no miró raza, él no miró color, no miró cultura. Debemos de entender que ese pecado nos separaba de Dios, pero ahora en Cristo nosotros tenemos esa reconciliación en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Porque también Cristo, nos dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Jesús, aún en su agonía en la cruz, se preocupó por María, de no dejarla abandonada ni desamparada. Esta es una escena que en carne propia vivió María. Ese sufrimiento de un hijo clavado en la cruz, siendo inocente de todas esas cosas que lo habían culpado, pero haciendo las cosas que el Padre le había ordenado, en obediencia al Padre. A pesar de que podemos pensar que esto era algo que quizás María no entendía, hermanos, la Biblia dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. Desde que presentó a Jesucristo en el templo, ahí miramos nosotros que ella ya guardaba en su corazón lo que iba a pasar. Los años pasaban y muy pronto, pero María, su angustia era grande. Había llegado el momento de la separación de Cristo. Exactamente había sido anunciado. Si nosotros, amados hermanos, hubiéramos estado en Jerusalén aquella tarde, cuando fue expresada esta palabra, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud ante esta palabra? ¿Hubiéramos obedecido lo que Jesucristo le dijo a Juan? ¿Hubiéramos sido personas que inmediatamente hubiéramos reaccionado ante esta palabra? Si usted se fija, Jesús no fue totalmente desamparado por los suyos, pues había un pequeño círculo de seres que le amaban. Pero también estaba aquella multitud de personas que se burlaban de él, que le decían, sálvate a ti mismo. Estaban los ladrones en la cruz, uno a la izquierda, otro a la derecha. Los soldados cumpliendo una orden. Ya tenía esa inscripción en su cabeza, su corona, donde decía, Rey de los judíos, sufriendo el dolor más cruel de esa época antigua. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39, nos dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los soldados lo único que estaban cumpliendo es un mandato, ejecutando lo que se les había pedido, en obediencia a los gobernantes de ese entonces. ¿Qué comieron? Ellos repartieron sus vestidos, Bueno. echaron suerte sobre ellos para decir que cada uno tomaría, cumpliendo así una de las tantas profecías escritas en la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 24 nos dice eso. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Cumpliendo así una de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, en el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Qué hermoso, hermanos, ver nosotros lo que cada profecía se cumple en Cristo. El llamado de Dios fue ese. Entonces, al ver esa escena en la cruz del Calvario y al pronunciar esa palabra, el deber irrevocable, vemos un grupo llorando, otros burlándose, otros observando nada más, y otro grupo de soldados cumpliendo la profecía bíblica. Todo estaba de acuerdo al plan establecido por Dios desde antes de la creación. Jesucristo es quien anuncia su muerte, aún a sus discípulos, a sus mismos discípulos. Dios está reconciliando hoy en día todavía a aquellos que no le conocen. No tome en cuenta sus pecados.
Pero Él nos ha mandado a nosotros también como iglesia a hacer esa labor, a reconciliar, a llevar a otros, a que le conozcan. Ahora somos los llamados a seguir llevando este mensaje de la cruz. Somos todos los creyentes, discípulos del Señor, aunque sea locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación. Porque el hombre, aunque intente con sus buenas obras llegar a Dios, no lo va a poder hacer. La salvación solo es por medio de Cristo, a quien se le dio todos los méritos. Él triunfó en la cruz. Él venció la muerte, venció el pecado, de lo cual nosotros no podíamos hacer nada. Él marcó la historia, marcó nuestra historia, marcó nuestra vida. Nadie más lo pudo hacer. Él fue el elegido del Padre. Cristo respondió a la necesidad de los demás, despojándose de sí mismo, a pesar de todo el sufrimiento que estaba pasando en la cruz. En la lectura de Juan, capítulo 19, del versículo 25 al 26, vemos también un grupo de mujeres que le servían a Jesús. Las 3 Marías menciona ahí. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien le amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba a punto de terminar la misión para la cual había venido a este mundo, a morir por nuestros pecados. Sin embargo, antes de hacerlo expresa esa preocupación por aquella mujer que fue su madre de su humanidad, y sabiendo que estaba desconsolada y abatida por la terrible escena que presenciaba, desea encargar esta labor a su discípulo amado, a Juan. No quiere que otro lo haga, pero por soberanía de Dios, Juan fue elegido para hacer esto. María había hecho su parte, había cuidado de Jesús en los momentos que necesitaba, y Él le retribuye ese cuidado en su pronta ausencia terrenal al elegir a Juan y expresar esta tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice de que a aquella hora la recibió en casa. Juan estaba apto para esa tarea. La iglesia debe de tomar este rol activo en el cuidado y la ayuda de las personas mayores, de las viudas, de los desposeídos, especialmente los de la familia de la fe, así como lo dice la epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, nos dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nos hace reflexionar esta palabra a cada uno de nosotros, no solo como iglesia, sino en nuestras familias también. Hermanos, es que la vida cristiana no solo se trata de vivir en santidad y adorar a Dios los fines de semana en un templo. Debemos también enfocarnos en apoyar y ayudar a los otros de gran necesidad, aún en nuestra propia sociedad, trabajo, familia, en nuestras relaciones personales, comenzando con el mensaje de la palabra, llevándoles el mensaje de la cruz. Como iglesia, tenemos ese gran privilegio, y yo lo miro así, y damos gloria a Dios por eso, porque nosotros como iglesia tenemos esos ministerios, el ministerio DAR, el comedor infantil, el dispensario médico, el cual se extiende no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y gracias a la participación de muchos hermanos que nos apoyan en esto, damos gloria a Dios. Y si así Dios lo permite, seguiremos y vamos a seguir avanzando en la obra que Dios nos ha encomendado para la gloria de Él. Nos dice siempre ahí el versículo que de ese día Juan recibió a María en su casa. Tal vez es en esa casa donde los discípulos perseveraban en la oración después de la ascensión de Cristo. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban, dice, unánimes en oración y ruego, con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Notemos que no oraban a María, ni por medio de María, sino con ella oraban al único y soberano Señor y Rey, a Jesucristo. Juan acepta la tarea asignada por Jesús, no como una carga, sino como consecuencia de que él tiene un corazón lleno de misericordia y de amor para consolar a los necesitados y angustiados. Juan es un buen ejemplo también de obediencia y de amor hacia el Señor. Él continuó haciendo la obra que Cristo le asignó. No descuidó la labor que Dios le dio en sus manos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos dan una labor y nosotros no la hacemos como debemos hacerla? Tengamos ese corazón de amor hacia los demás. Mostremos nuestro amor a la obra de Dios. Ayudemos a los demás en cualquier asignación que nos pongan. Para la gloria del Señor hagámoslo, con todas nuestras fuerzas. Entre el pueblo judío, la costumbre era ayudar a sus ancianos padres, acogerlos, asistirlos y valorar su cualidad hasta el día de la muerte. Jesús aquí trae una gran enseñanza para muchos creyentes que abandonan también a sus padres ancianos y los llevan a un asilo. Los olvidan, se olvidan de ellos. Y aunque no estén ya en esta tierra, se olvidan y tal vez ellos tienen grandes necesidades. Esa es una responsabilidad que debemos de tener, amados hermanos. Como creyentes, como discípulos del Señor, la responsabilidad familiar, no abandonarlos, sino estar con ellos hasta donde Dios lo permita. Recordemos que los discípulos habían abandonado a Jesús en su hora más cruda. Pero esto fue para que se cumpliese lo que nos dice el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, dice, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesucristo, como lo mencioné anteriormente, no estaba solo. Había ese círculo, ahí estaba María y Juan. Y por eso es que estamos viendo esta palabra, esta tercera palabra, el deber irrevocable. Sin duda alguna, Cristo vio y sintió la angustia y la agonía de María, estando junto a la cruz. Aquí vemos al Dios encarnado, sintiendo la necesidad de otros, pronunciando una palabra de amor. Amados hermanos, Cristo no era un hijo muriendo en una cruz, sino el Salvador del mundo, muriendo por ella y por el resto de nosotros. Las palabras de Cristo a María, mujer, he aquí tu hijo, quieren decir, ahora soy tu Salvador, tu Redentor. Esa tercera palabra para nosotros, hermanos, debe de tener significado, sentido en nuestra vida. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que se humilló hasta lo sumo para venir a este mundo caído, levantarnos del pecado, llevarnos hacia Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos de hacer por los que están a nuestro alrededor? A ayudar a aquellos que necesitan. Se acercaba la muerte del maestro y ya estaba muy débil. La sangre no había dejado ni una gota. Y cada intento de movimiento que él hacía era cruel. Qué difícil esos momentos, hermanos, para despedirse. Pero más que su hijo, era su rey. Era el Señor de María. Y es nuestro Señor. María había comprendido con exactitud el plan de Dios en Cristo Jesús, que no solo era para ella, era para toda la humanidad. Dios mismo le demostró y la usó a ella como un instrumento, así como nos usa a nosotros, como instrumentos para gloria de Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie.
Qué privilegio el de Juan. Fue un privilegio hermoso poder acoger a María, poder tenerla, poder acompañarla en su vejez, poder darle los últimos días de felicidad, aún en su angustia, en su dolor. Jesucristo en la cruz cumplió las escrituras profetizadas. Este glorioso hecho, hasta el último detalle, mostró su poder, mostró que Él tenía el control de todo. El Salmo, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué precioso. Jesús estuvo frente a esa cruz, mirando el sufrimiento. Vemos nosotros el sufrimiento de Cristo a cada paso que Él daba, aún llevando la cruz hasta el Calvario. Jesús siempre tuvo el control absoluto y siempre ha tenido el control absoluto de todo lo que sucedió en la vida de María, en un antes y en un después. Él se entregó a sí mismo voluntariamente en obediencia al Padre. Nadie le quitó la vida. Cuando fue el momento ya destinado para ello, Él la entregó como una ofrenda agradable y grata a Dios. Podemos entonces confiar en esa obra redentora para nuestras vidas y las promesas de la palabra de Dios como hijos suyos que somos. Él no nos dejó, nos ha dejado su espíritu para que nosotros podamos creer y que un día le veremos cara a cara. Muchos de los que estaban allí oían hablar del reino de Dios, que ya se había acercado. Aún sus mismos enemigos expresaron asombro ante tal suceso inesperado, como los milagros, cuando Jesús levantaba a los paralíticos, sanaba a los sordos, los ciegos miraban, resucitó a Lázaro. Pero a pesar de todo esto, no creyeron en él. Es más, le decía, bájate de esa cruz. Ellos no entendían que el cumplimiento divino, que todo estaba anunciado por los profetas desde antes de su aparición física en esta tierra. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5, nos dicen los sufrimientos de Cristo en la cruz. Despreciado y desechado, dice entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amado hermano, esta es una semana donde debemos de reflexionar en cada una de las palabras que se están enseñando. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere hacer en mí? ¿Cómo Dios está trabajando en mi vida? ¿Qué me enseñan estas palabras? ¿Cuál es la enseñanza que debo de sacar? Jesucristo vive. Él ya no sigue en la cruz. Por estas palabras nos dejan a nosotros experiencias vivas que debemos de aprender. Vemos que Juan no dejó para después, sino que atendió el llamado de Dios a la tarea que su Señor le asignó. ¿Cuántas veces nosotros atendemos a ese llamado para servir en nuestra iglesia local? Somos prontos para oír o menospreciamos el llamado de Dios cuando Él nos habla por medio de su palabra o por aquellos que nos pastorean. Note el ejemplo de Juan. Corrió inmediatamente a darle cumplimiento a la tarea encomendada por su maestro. No rehusó ese llamado. ¿Será que nuestro corazón está duro? Necesitamos que Dios toque nuestro corazón.
Necesitamos renovar nuestra vida en el Señor para cumplir el llamado al que Dios nos tiene, a lo que usted sabe. Usted es consciente de su llamado. Usted es consciente a lo que Dios lo ha llamado dentro de su iglesia local. Sirvámosle al Señor. Él hizo todo en el Calvario por nuestras vidas. No menospreciemos la cruz. Jesús, quien como primogénito se hizo responsable de asegurar el sustento de su familia antes de comenzar su ministerio, no se dio esa responsabilidad a sus hermanos, porque ellos, acuérdense que no creían en él. Entonces, en la hora de más necesidad, ahí estaba Juan, y a él le asignó esa tarea, porque Jesús conocía todas las cosas. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que Juan no iba a rehusarse al llamado. Juan, con ese corazón de amor, demostró, y usted lo puede ver en las cartas primera, segunda y tercera de Juan, en esas 3 epístolas, el amor que describe Juan, un espíritu de hospitalidad hacia María. Ya ella no tenía las mismas fuerzas, ya era una persona mayor que necesitaba de cuidados. Pensemos en este momento, ¿quiénes de nuestros familiares necesitan esos cuidados? Y nosotros nos hemos negado, tal vez una noche o un día, estar con ellos y cuidarlos. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo que esta palabra nos haga reflexionar. El Señor hizo provisión para María, para los años venideros, al dejar a Juan a cargo del cuidado de ella, no dejarla sola. María entendió muy bien que más que su hijo, Jesús era su Señor y Salvador, que no la iba a dejar sola, sino en buenas manos. Por tanto, María solo fue el instrumento de Dios. Ahora ella estaba al pie bajo la cruz. Jesús la volvió a ver y junto a ella estaba el discípulo. Y en ese momento pronunció esta tercera palabra. ¡Qué maravilloso! Los ojos de amor de nuestro Señor Jesucristo, que con misericordia vio a María y a Juan. Pero no solo a ellos, nos ve a nosotros también con esa misma misericordia, para que cumplamos la labor a la cual Él nos ha llamado. Miremos nosotros con esa misma misericordia a los demás. La misericordia que Jesucristo mostró en la cruz, mostrémosla a otros. No los abandonemos. Mateo, capítulo 19, versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honrémosles. No solo a ellos, sino todo aquel que necesita de nosotros. Amado hermano, Juan tenía que comenzar a ver a María como su madre y viceversa. Y esto nos habla de la importancia de la familia que tiene en el reino de Dios. La familia es la base de toda la sociedad. Es el núcleo central donde los hijos ven el ejemplo de cada uno de nosotros, sean buenos o sean malos. Ellos están bajo nuestro cuidado. Pero hoy en día usted mira una crisis familiar. Como cristianos no debemos ceder a esas cosas. Debemos cuidar la unidad familiar, apoyarnos mutuamente, especialmente aquellos que están en dificultades. Aún en nuestras propias iglesias, somos una familia. Apoyémonos como hermanos en Cristo. Que cada una de estas palabras, hermanos, que Jesús mencionó en la cruz del Calvario, sea de esperanza para nuestras vidas en esta tierra. Nunca pierda su mirada de la cruz, que es el mensaje que todos los días debemos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón. María se sintió alegre y satisfecha porque no quedó abandonada, quedó en buenas manos. Pensemos nosotros entonces en este momento, ¿quién necesita de nosotros? ¿Quién es la persona que está en nuestra mente en este momento? A quien podemos
nosotros tenderle nuestra mano. Esta palabra nos hace reflexionar. Quiero que oremos pensando en esto, en que lo que Dios ha hecho por nosotros es mucho más de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros medios, cualquiera que sea. No reprochemos la cruz, no reprochemos el llamado de Dios a servir a los demás. Incline su rostro y oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que nos anima, Señor, a seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos pueda servir al llamado y ser atentos al llamado, Señor, que tú les has hecho. Señor, te pedimos por las necesidades de aquellos que están en este momento, Señor, postrados en una cama. Aquellos que necesitan alimento. Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas provisión para ellos, pero que también nosotros seamos instrumentos para poder ir a ellos, Padre. Danos la fuerza, danos recursos, Señor, para poder llegar aún dentro de nuestro núcleo familiar, Señor. Poder auxiliar a aquellos que necesitan. Gracias te damos por esa cruz, por morir por nosotros, por nuestros pecados, por llevar toda la cruz, Padre. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias. Gracias por cada hermano, Señor. Que esta palabra, Señor, quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que la podamos llevar en práctica. En los medios de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a nuestro hermano Dani. Gracias por habernos traído la palabra para nuestras vidas. Ahora, hermanos, llegó el momento de honrar a nuestro Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Dios, Padre eterno, Padre de la gloria, te damos infinitamente las gracias por tu fidelidad, por la salvación, por habernos amado. Venimos ante el trono de su gracia con un corazón agradecido para honrarte con nuestras ofrendas y diezmos, para que usted las multiplique para su gloria. También, Padre misericordioso, bendice al que no puede dar, bendice al dador alegre. Bendice al necesitado, al menesteroso, a la viuda, al extranjero. Bendice la iglesia local, bendice la familia pastoral. Que el evangelio de salvación para vida eterna se pueda continuar expandiéndose en la iglesia local, en el Chimbo y alrededores y en el mundo entero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, depositamos estas ofrendas y diezmos. Amén. A continuación, hermanos, alabar a nuestro Dios de nuestro himnario, celebremos su gloria. Dios les bendiga. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria el himno número 161, titulado Cuán grande amor. En la carta a los Efesios 2, 4 y 5 nos dice, pero Dios por su gran amor nos dio vida. Entonemos al Señor con gozo. Presencia
Hermanos, antes de finalizar, quiero leerles la lista de los invitados que seguimos orando a nuestro Dios, el plan 1+1. Por favor, tomar nota. Por Mari Betancourt, por Gabriel Sánchez, por María Saraí Rodríguez, por Jessica Rodríguez, por Saí Tierra, por Lilian Silva, por Eduardo Ponce, por Michelle Ponce, por Valeria Sofía, por Milena Ponce, por José Inés Ponce, por Jaime Izaguirre, por Raúl Alvarado, por Mercedes Rodríguez, por Mayra Hernández, por Christopher Ortiz, por Héctor Rodríguez, por Valeria Rivera, por Mario Rodríguez, por Delme Matamoro, por Jean Carlos Luna, por Raúl Antonio Freige, por Fanny Alvarado, por Noel Sandres y por Kelvin Portillo. Hermanos, quiero que me acompañen en oración a nuestro Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por este precioso tiempo que usted nos da de poder reunirnos como iglesia en un solo cuerpo y espíritu. Venimos ante el trono de su gracia con un corazón contrito y humillado para que usted obre con poder a través del Espíritu Santo y que usted toque corazones a las personas antes mencionadas, invitadas del 1+1, para que con tu ayuda y tu poder ellos puedan continuar con nosotros en el 1+1, poder llegar este domingo 16 de abril del año 2023. Te encomendamos esa petición de oración, saber de que usted va adelante como poderoso gigante y tenemos la fe y la certeza que llegarán los hermanos de familiares antes mencionados. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, antes de finalizar, vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje traído por nuestro hermano Dani. Gracias por los hermanos de casa y los invitados que se conectaron a esta hora a través de la plataforma Zoom. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias por este tiempo precioso para alabar y glorificar tu santo nombre. Saber de que de usted dependemos y sin usted no somos nada. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que usted hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, ese amor inagotable. Gracias por las infinitas bendiciones. Gracias por nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Gracias a nuestro guía espiritual, el pastor Julio Durón, y su equipo y a toda la congregación en general. Gracias, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Que prevalezca el amor de Cristo en cada hermano, la unidad. Bendice todos los ministerios ya establecidos. Así también oramos a través de usted, a través del Espíritu Santo, que usted toque corazones a que vengan más hermanos a trabajar en tu obra e invertir en el reino. Gracias, Señor, por este culto precioso celebrado este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Amén.